Bien, ahora estamos con Fernando Barrionuevo. Fernando, aparte de ser un amigo personal, ha trabajado en la elaboración, él nos va a contar, del proyecto con la Fundación Baldoco, en el Impenetrable, en Chaco, y sobre todo desarrollando instituciones educativas en distintos niveles vinculados a la comunidad Wichi. Así que, hola Fer, ¿qué tal? Bueno, lo trato así Hola Sergio, actualmente porque ¿cómo andás? somos amigos hace muchos años. Pero bueno, me interesaría conocer la experiencia y cómo vos trabajaste esta cuestión del desarrollo del proyecto educativo institucional. Antes que todo, digo que Sí, Fernando pertenece al área de su formación, tiene que ver con la ciencia política, ¿sí? Para que más o menos te puedan ubicar. Contanos. ahora bien. Bien, bueno Sergio, muchas gracias por poder contar esta experiencia que la verdad que es enriquecedora en términos de vida. Esto inicia, bueno, como dijiste vos, con la Fundación Baldoco, allá por el 2008-2009, junto con instituciones del Estado nacional y provincial de la provincia de Chaco. 2008 fue un año de relevamiento, de conocimiento del lugar. Para que más o menos nos ubiquemos, esto está ubicado al oeste de la ciudad de Resistencia, son unos 500 kilómetros aproximadamente, de los cuales 280 son de tierra de las más difíciles. O sea, de allí viene el nombre, es una vegetación complicada, con lluvias complicadas. Fue un año de relevamientos, de campamentos con, bueno, con personas de diferentes áreas, sobre todo trabajadores y trabajadoras sociales. A partir de allí, una de las principales necesidades que plantea la comunidad Wichi, es el ámbito educativo. Una era el agua, que se trabajó en eso, y la otra eran los espacios de formación educativa. ¿Qué pasaba? Las instituciones en aquel momento estaban orientadas a lo que ellos llaman criollos. No había o había una especie de prototipo de educación intercultural bilingüe, pero simplemente era traducir palabras. Eh, Convengamos también algo importante, que la comunidad Wichi en su infancia, en su primera infancia, no habla castellano, no habla español. Entonces eso era un requerimiento de los más importantes, así también como la secundaria, obviamente, y el nivel terciario. Entonces, bueno, empezamos a formular el proyecto. Obviamente que todo lo que uno podía llevar como bagaje de conocimientos teóricos es importante, pero en ese momento uno se encuentra con una realidad totalmente diferente, perdón, totalmente diferente a lo que conocemos. Totalmente diferente. Es una cosmovisión totalmente nueva para nosotros, con lo cual fue empezar a pensar desde cero. Una de las primeras cuestiones fue el nivel primario, un nivel primario que sea intercultural bilingüe en toda la expresión de la palabra, con sus, en esto que te decía de la cosmovisión. A ver, voy a contar una anécdota. Cuando se arma la escuela, los chicos no están acostumbrados a estar en un lugar cerrado. Las viviendas de los wichis son abiertas. Más allá del calor, tienen el techo y las paredes son totalmente abiertas. Y eso fue una de las cuestiones donde nos sorprendió como un símbolo grande. Nosotros se había planteado, el área de infraestructura en ese momento del Estado Provincial de Chaco, había hecho aulas cerradas, con lo cual tuvimos que hacer toda una mudanza y armar nuevos dispositivos en una especie, para graficarlo, una especie de choza. Techo, palos y armar las aulas ahí. También esto de pensar el aula como un espacio totalmente de juego y conocimiento. No se podía pensar en un aula como la pensamos en cualquier ciudad, porque no había posibilidad ninguna de avanzar en este sentido. Y otra de las dificultades era la formación de las personas que vivían allí. Una práctica muy común que existía era profesionales, docentes de otras ciudades, iban hasta el lugar sin conocimiento a veces para cubrir el cargo, con lo cual implicaba que no conocieran el lugar,
no conocieran tampoco la lengua wichí, y había una dificultad. Entonces, también en ese año, durante el 2009, que empezó a desarrollarse el proyecto educativo, hubo que hacer una formación muy fuerte en términos de la lengua, ayudados obviamente por lo que conocemos como los ADA, los ayudantes de aula, pero una cuestión mancomunada de aprendizaje diario todo el tiempo, porque había que, entre comillas, conectar con esos alumnos de los más chiquitos a partir de diferentes cuestiones. Así que eso fue una de las principales cuestiones. En el nivel secundario fue no más fácil, pero en términos de poder armar el dispositivo aula y los chicos ya estaban acostumbrados, habían transitado los chicos wichis 7 años de la escuela pública, aún con muchas dificultades en la lengua. La mayoría hablaba muy poco español, lo básico para comunicarse y para plantear algunas necesidades, y también en lo que implicaba la lectoescritura. Por cuestiones del sistema y cuestiones que ya todos deben saber, muchas veces llegan a los primeros años de secundaria, en ese momento todavía era séptimo y primero, llegaban sin poder leer y escribir fluidamente ni wichí ni español. Así que también hubo que realizar un trabajo en ese sentido para hacer una especie de alfabetización de jóvenes y poder también ir conduciendo hacia lo que los NAP necesitaban. O sea que hubo que reformular todos los NAPs, incluso creando materiales propios, para que en el nivel secundario pudiera alcanzarse un objetivo, quizás no el esperado, porque uno va con todas las esperanzas, más allá de lo profesional, las esperanzas humanas de que esos chicos puedan terminar su secundaria. Hubo que reformular absolutamente todo el sistema. Y una de las cuestiones, por el lugar donde estábamos, es que había una convivencia entre docentes, alumnos y personal no docente. Había literalmente una convivencia. Estaba la institución escolar, la escuela, y después teníamos repartidos lo que son los albergues de los chicos y las viviendas de los docentes. Con lo cual, el compartir era de 12 horas por día. Entonces había que sumar actividades, que creo que esa es una cuestión que fue muy positiva. Hubo que sumar actividades para la relación, para la confianza, generar justamente la confianza. Bueno, es un proyecto que tiene un enfoque salesiano, si bien no depende de ninguna congregación religiosa, tiene un enfoque salesiano y bueno, una de las cosas es generar la confianza mutua y en ese sentido, digo, desde el deporte, la música y diferentes cuestiones quizá extracurriculares, nos permitió llevar adelante eso y nos permitió algo que es muy difícil allá, que es evitar la deserción. Uno de los principales problemas, la deserción y la repitencia, es importante. Con lo cual hubo que crear si se quiere, un gran espacio de juego donde además se trabajaban los contenidos del nivel secundario o primario. Pero como mirada fue primero un espacio de juego. Cuando ustedes armaban el proyecto, todo esto que me está señalando, las acciones que tienen que desarrollar, repensar las cosas, establecer cosas distintas o volver a pensar algunas cosas, digo, ¿todo eso se traducía al papel en el sentido del proyecto institucional o hubo un proyecto marco y después en el tiempo se fue armando sin necesariamente traducirlo y se hacían los hechos? ¿Cómo fue la construcción te diría, de lo que es el papel, la cosa... El papel. Tal vez más burocrática, pero en definitiva el proyecto la burocrática. Era más la burocrática. Sí, a ver, en el proyecto institucional hubo un proyecto marco fuerte presentado, bueno, como te decía, sobre todo en la provincia de Chaco, donde se planteó lo básico, lo esperado, lo que ya conocemos, un formato prototípico que no difería mucho de otros formatos, bueno, con las características geográficas y físicas del lugar. Pero a partir de ahí empezamos a formular también otros proyectos
quizás ya más sectorizados, que tenía que ver con la primaria, con la secundaria, con el nivel terciario, porque justamente tenía particularidades muy diferentes. En esto que te decía, a ver, nivel primario había una capacidad docente de profesores de educación primario, pero en el nivel secundario no. No había gente que quisiera ir, entonces hubo que ir realizando ad hoc esos proyectos que sobre todo nos servían a nosotros mismos para ir mirando desde dónde queríamos partir o a dónde queríamos llegar y finalmente lo que iba ocurriendo. Hubo también que hacer toda una renovación y en eso sí lo tuvimos que trabajar fuertemente con el Ministerio de Educación en términos de lo que implicaba cualquier cargo docente, si bien cada estado tiene su particularidad en torno a la profesión. Hubo que cambiar eso porque los docentes estaban ahí adentro, con lo cual no era un docente que iba a dar 4 horas de clases por día, era un docente que estaba disponible, no te digo, no trabajaba las 12 horas, pero sí un docente que estaba ahí adentro, con lo cual hubo que reformular desde algo burocrático los cargos, que es difícil hacerlo en un Ministerio de Educación, plantear nuevos cargos, plantear también qué pasaba, cómo se insertaba la comunidad wichi adulta en esta comunidad educativa, no solamente como padres, sino también como partícipes necesarios de la formación, no como docentes, pero estando, conviviendo ahí junto con los profesionales, si se quiere. Entonces hubo que reorientar toda esa mirada por escrito, y después sí, obviamente tuvimos algunas cuestiones que no es que íbamos ensayando y probando, porque la verdad el equipo debatíamos mucho qué cambiar, qué no cambiar, también íbamos viendo diferentes problemáticas emergentes que iban surgiendo y a partir de ahí reformular por escrito para trabajar diferente quizá. Si se podía cambiar al instante, se cambiaba, pero si no, también el año que viene, el año siguiente. Entonces, desde ahí fue complejo. No pudimos registrar por el nivel de trabajo y de demanda que esto llevaba en el día a día. Pensemos que en total en los 3 niveles llegamos a tener cerca de 500 alumnos conviviendo, con lo que eso también implicaba. No podíamos hacer un registro fehaciente de lo que estaba ocurriendo. Era muy dificultoso. Por ahí algunos que teníamos cierta práctica en sistematizar experiencias, nos sentábamos a escribir, porque la verdad que valía la pena, pero a veces no llegábamos en términos de tiempo. De todas formas sí quedaron registradas, porque bueno, el Ministerio de Educación también lo tomó como una experiencia nueva en ese momento, que podía ser extrapolable a otros lugares mismos del impenetrable. Entonces, a partir de ahí se creó una especie de registro, pero no con el detalle que nos hubiese gustado. Fer, la experiencia ya tuvo 12 años, pasó por 12 años de historia. Si vos tuviese que mirar hoy en retrospectiva y tuvieses que arrancar un proyecto similar o parecido desde el punto cero, desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, que es la gestión, la elaboración de un proyecto institucional, ¿qué recomendaciones o qué cosas dirías vos? Bueno, me parece que esto tengo que ponerle luz sobre esto, mirar esto, prestarle atención a esto, o tal vez centralizar mi mirada en este tipo de cuestiones. Obviamente voy a decir algo que va a sonar raro, pero te lo cuento desde mi experiencia personal. Pausar todo aquello, digo, no eliminarlo de la cabeza, pausar todo aquello, ese bagaje que uno tiene por la intención y por las ganas. Digo, podemos hacer esto. Cuando me contaron a mí del proyecto, uno va con un bagaje fuertísimo de pensar estas cosas y se imagina y empieza a elucubrar. Y cuando llegas ahí en un proyecto totalmente diferente es, bueno, me voy a sentar a escuchar. Obviamente el bagaje después de formación aparece, inevitablemente, y es bueno que así sea. Pero sobre todo la primera impresión que yo tuve, los 2 primeros meses donde estás entrando en una experiencia totalmente nueva, es sentarte a escuchar y sentarte a escuchar además lo que no se dice, sentarte a observar
toda esa práctica social que después se tiene que traducir al aula, que es inevitable y es lo que quizás nos permitió tener el éxito esperado. Pudimos en esto, y nosotros después de un tiempo lo insistíamos mucho a todo el personal, era justamente, bueno, vamos a escuchar, vamos a mirar, vamos a ver cómo se desarrollan, cómo son esas relaciones sociales entre los chicos y los adultos y entre los adultos. Para poder eso llevarlo al aula, a ver cómo es la autoridad en el aula, cómo es la relación entre los mismos chicos. Entonces hay que pensar desde ese lado. Eh, Así que, nada, es sobre todo eso, despojarse por un segundo. Eh, Porque es algo que quizá no en esta intensidad o en este cambio diferente, pero sí con más o menos tiempo a hacerlo, sentarse a mirar las relaciones que están ocurriendo. Nosotros estamos en una licenciatura en gestión educativa, nuestros estudiantes estudian gestión educativa y bueno, y en este caso, en esta asignatura, ven la elaboración de un proyecto institucional. En términos generales, independientemente de la experiencia, en términos más Mm, generales, si vos tuvieses que darle uno o dos consejos a un futuro egresado de esta carrera, ¿qué le dirías a partir de esa experiencia o de las experiencias que vos viviste en distintos aspectos en la elaboración y construcción de proyectos? Porque vos también es bueno señalar esto. Bueno, Fernando trabajó en otros proyectos también de carácter comunitario y de carácter social, en otros lugares, digo, tiene una experiencia muy rica al respecto, yo no lo dije, pero bueno, ¿qué señalarías vos al respecto? ¿O qué consejo le darías o qué mirada le darías? No sé si consejo sería la palabra. no, claro. Sí, desde mi mirada es pensar, si se quiere, porque muchas veces uno se frustra, digamos, todo lo que esperaba y todo lo que ve en el papel, sobre todo cuando uno es profesional de la educación, hay una vocación muy fuerte. En otras carreras también, pero en la educación sobre todo me parece, y hay una frustración que es muy fuerte a veces en determinados momentos, donde parece que todo se va a hundir. No es un mensaje vacío, esperanzador, pero sí tener esa posibilidad de ir cambiando todas aquellas cosas que están haciendo por ahí, no fracasar el proyecto, sino entrar en una meseta donde parece que nada está avanzando, donde parece, hay un momento que es una meseta que es, bueno, estamos yendo en piloto automático y en realidad estamos estableciendo bases a futuro. Entonces, por ahí esa paciencia, proyectos educativos son a muchísimos años, esa paciencia, porque hoy la era de la inmediatez nos ponemos más ansiosos todavía, entonces, desde mi mirada, hoy también visto en retrospectiva, porque ya pasaron muchísimos años, es eso, es sentarse y que cuando parezca que va en piloto automático, ir pensando también cosas a futuro, no tener ese miedo de que naufrague, ir obviamente haciendo los cambios necesarios en el día a día, pero sobre todo es eso, es un poco de paciencia e ir mirando hacia adelante, pero hacia adelante es un futuro ni siquiera cercano, es un futuro lejano. Gracias, Fer. Fue muy buena lo que señalaste, y estoy seguro que le va a gustar muchísimo a la gente y mil gracias por tu tiempo y tu colaboración. Te agradecemos un montón. No, gracias a vos, Sergio, y un saludo a todos. Muchas gracias.